padre era un impresor, eh, salió del orfelinato cuando tenía 17 años, entró a los 5. Ahí se especializó en tipografía, en impresión, porque había varios rubros para qué es lo que lo quería estudiar. Y ahí su vida la ha hecho como autodidacta y empezó a trabajar en imprentas de Lima. Era una persona muy capaz, muy hábil en la parte técnica y poco a poco fue recorriendo las mejores editoriales en Chile, en Colombia, en Brasil, y también estuvo 5 años en Argentina a cargo de las publicaciones de Editorial Losada, que es una editorial súper grande, y con mucha experiencia en lo que es impresión. Entonces, en el año 60 crea Industria Gráfica y que la imprenta en esa época, la mitad de la imprenta era tipográfica y la otra mitad era offset, porque digamos el offset ya se venía trabajando con el sistema offset desde los fines de los 40. Se caracterizó Isográfica siempre por ser una imprenta que le abría las puertas a todos. Muchos escritores pasaban y venían siempre acá a publicar sus poemas, sus libros. Muchos artistas para hacer sus catálogos. Muchas aventuras periodísticas como revistas. La gran mayoría de los 60 pasaban por acá. Algunas duraban mucho, otras poco. Tuvo también en la historia digamos, sus altibajos con la serie de atentados, digamos, de asaltos que ocurrían cuando tú imprimías olla, caretas o hacías libros que estén en contra del gobierno militar. Entonces entraban, cerraban 4 cuadras a la redonda y se llevaban los libros, y no solamente los libros, se llevaban, o las revistas, caretas, ollas, sino se llevaban lo que encontraban, papel, tinta, y te llenaban la imprenta y después no tenías con quién cobrar, ¿no? Pero eso pasó como 16 veces. Y bueno, siempre se mantuvo entre libros y revistas. A su vez, en campaña política se encontraba desde Frejito hasta Armando, Belaunde, bueno, eran de todos los rubros políticos se encontraban y se armaban unos lindos debates mejor que en la televisión. Mi papá coeditó los primeros libros del IEP con Moncloa, después con Abelardo Kendo, creo que era Mosca Azul. Se hicieron un montón de libros y durante muchos años. Hueso Húmero, que es una revista que sacaban conjuntamente con Mosca Azul y mi papá. Después se trabajaba bastante con los fondos de cultura de la Católica, cuando recién se forma el fondo editorial. Y otro que también venía y era Emilio Adolfo Westphalen, porque acá se imprimía para mí la mejor revista cultural, que se llama Amaru. La revista Oiga. A Paco Ibartúa también era un fanático de la tipografía. Y entonces, en esa época, hasta los 80s, Paco no le gustaban los tipos de letras de IBM, de la Composer, sino le gustaban los tipos tipográficos. Entonces, su revista, que salía semanalmente, se digitaba íntegramente en linotipo. Que yo desde que era chico siempre con Javier era como, digamos, un tío de cariño, digamos. Y yo sé que con mi papá tenían una gran amistad y papá le aconsejaba en los tipos que tenía que tener para su monotipia, digamos, que lo que él hacía. Y yo sé que después que también los libros de Heró se imprimieron en nuestra gráfica por los 63, 4, por ahí si no me equivoco. Y sí, bueno, tenían temas de colaboración que son los tipos y la letra, y siempre había una unión entre ellos dos. Bueno, el momento más crítico creo que fueron una época en que casi perdimos el control de la imprenta, fue tomada
por la comunidad, que había gente infiltrada de seguridad del Estado. La recogimos el 80, o sea, como 4 años después retomamos la imprenta para poder seguir adelante. Las deudas eran enormes y eso nos debilitó muchísimo, ¿no? Por la gran pérdida de insumos y gran pérdida también de nuestro archivo que teníamos de todas las ediciones. Prácticamente fue diezmado. La historia que tuvo esta gráfica es una historia, para mí, digamos, que me ha servido conocer una cantidad de gente impresionante, aprender muchísimo de mucha gente y aprender mi trabajo. Cuando empecé a editar, me decían que, pero ¿por qué editas a este? ¿Por qué editas a otro? Por el caso de Velatín, cuando recién empezó. Yo terco, no, sí, el otro libro también, el tercero hasta el... Para mí fue Salón de Belleza, que para mí es el libro de Mario, pero así con varios autores. Entonces, si tú no lo editas en ese momento, ya después de 10 años, salvo que seas por ahí hayas logrado, ya no se editó y era el momento de editarse. Y no solamente libros, sino revistas, sino que la información tiene que dar. Ahora tenemos otros, la información que está por los iPods, por la computadora, pero el libro siempre va a ser el libro. Y no, digamos, entre el mundo de los lectores, la torta del libro siempre va a quedar un pedazo de torta para los que les gusten tener un libro en la mano, o leerlo, verlo. Y no creo que se extinga la edición del libro. Hay otras posibilidades, pero el libro va a continuar. Mi primera aproximación al mundo del diseño gráfico fue justamente saliendo del colegio, o sea, directamente. Es más, me estuve preparando durante todo el último año escolar, ¿no?, para entrar a la vida profesional. Empecé a trabajar en enero del año 60 y lo hice como aprendiz, como ayudante del diseñador gráfico Werner Stockley, uno de los pocos diseñadores europeos que se afincaron durante unos años en Lima y que dieron un cierto impulso a esta profesión. Y así entonces di algunas charlas, di algunas conferencias, hice algunos artículos en periódicos, en fin. Y ya en el año 72, justamente cuando se había constituido el Instituto Nacional de Cultura, yo mismo fui y me presenté y solicité trabajar en el INC. Había una editorial, la editorial del INC. El director de esa editorial era Mario Raceto. Mario Raceto, un hombre egresado de San Marcos, conocedor de lo que son las comunicaciones, de la literatura, y también había un equipo editorial que estaba conformado por Manuel Arrú, también hombre de letras de San Marcos, Juana Iglesias, que aún sigue en la producción de obras de libros y en la edición y corrección de estilo, ¿no? Fernando Aliaga también estaba ahí, todo el equipo de la editorial del INC. Entonces hacíamos reuniones, se hacía un trabajo en conjunto que comenzaba desde la elección de las propuestas, porque había un consejo editorial, pero cuando ya nos pasaban el material para procesarlo, pues escogíamos qué formato iba a llevar cada cosa, decidíamos que se hicieran series de libros que según la naturaleza de los contenidos se podían agrupar, ¿no? De esas ocasiones yo rescataría las veces que he podido explorar algunas técnicas, como por ejemplo en una carátula que se llamaba La partida inconclusa, estuve trabajando todo manualmente con una especie de collage para simular el efecto que se consigue con un mosaico donde las piedritas, las teselas se organizan y los elementos ya se hacen legibles
cuando en la imprenta le coloreaban, pero mi arte final fue todo en papelitos blancos sobre un fondo negro, pero yo tenía calculado dónde iba a ser coloreado eso. Eso fue todo un trabajo de experimentación y proyección hacia la separación de colores. Acá cuando vemos ¿no? Ahí parece un rompecabezas, ¿no? Ahí es un rompecabezas realmente, ¿no? Pero si uno ve a dónde iba la idea, sí, era legible, ¿no? La idea de algo no completo o en todo caso hecho de fragmentos. Esa fue la idea en la partida inconclusa. Que de alguna manera lo visual refleje el contenido y el texto a la vez. La tipografía es una parte importante en el aspecto artístico y comunicativo y realmente merece un cuidado especial, porque actualmente cuando tenemos en una computadora tantos tipos de letra, uno actúa de manera aleatoria y coge cualquiera, ¿no? Y tendríamos que meditar un poquito en que hay que hacerlo como afinar la sensibilidad al escoger cada letra, porque cada letra algo nos dice, algo nos transmite. El diseño para mí ahora, después del tiempo transcurrido desde los 60, que fue mi primera aproximación, hasta la actualidad, lo que representa es la posibilidad de crear de una manera que permita la exploración tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos del resultado, del contenido, existiendo ya maneras como uno pueda solucionar esto con una máquina que todo lo puede hacer. Yo creo que más bien lo que estoy haciendo es virar hacia una zona donde los resultados sean más personales, o sea que el trabajo que uno hace no dependa tanto del proceso técnico, sino del manejo artesanal, Por ejemplo, con instrumentos como por decir, ¿no? Una cosa de este tipo, ¿no? Un trabajo de pintura, de pincel especial, da un resultado que compromete más el organismo, el cuerpo, la manualidad, y entonces como que uno trasciende lo que la máquina podría limitarlo a uno, ¿no? Comencé en los años 60 en el taller de suizo Marcos Barandún. Me apasionó mucho, a partir de mi aprendiz de diseño, las ediciones y el periodismo. Trabajé en periodismo en un vespertino y ahí en el mundo del periodismo conocí lo que eran las ediciones de revistas. Al poco tiempo conocí a Francisco Carrillo, que supo de mi trabajo de diseñador y me buscó para una editorial que él dirigía y que iba a sacar un libro con la rama florida de Javier Sologuren. Le hice unas portadas y al poco tiempo, por intermedio de otra persona, Javier Sologuren me mandó a decir que necesitaba una portada para su primera edición de Vida Continua, su libro de Vida Continua, y que reunía toda su obra hasta ese momento. Yo le mandé 3 bocetos, él escogió uno, todavía no lo conocía personalmente, hasta que yo lo visité personalmente. Él me buscó para agradecerme a mi taller que yo tenía en Lima. A partir de ese momento fue una gran amistad con Javier Sologuren, que entre el trajín con los poetas, a través de Javier conocí a Arguedas, conocí a Gerson, conocí a Paco Carrillo, a Moreno Jimeno, etcétera, a muchos poetas de la época, donde asistía a las tertulias de ellos y se hablaba básicamente de poesía y de ediciones. Y a una de las personas con quien hice muchas migas y mucha amistad fue con Gonzalo Rose. Un día Juan Gonzalo Rose fue a mi taller y me dijo: Víctor, ¿por qué no hacemos una empresa donde damos servicio
de imagen y boletines periodísticos. Yo me encargo de la parte de la escritura y tú de la parte de gráfica. Y así quedamos. Así es que él llegó el día siguiente con el nombre, y vino con el nombre Arte Reda. Entonces a mí me llamó la atención, Arte Reda, no sé, pero... Y yo digo, ¿pero qué significa Arte Reda? Me dice, Arte Reda significa arte y redacción de publicaciones especiales. Pasó un mes, 2 meses y no lo encontraba. Así que un día lo busqué, me dijeron que estaba en un sitio, lo busqué y le dije, Juan Gonzalo, ya tengo acá, tienes tu tarjeta con tu nombre, está mi nombre y todo. Me dice, quédate con eso y no te preocupes por los derechos de mi nombre, para ver si puedes sacar libros, sobre todo de poesía. Toro Montalvo es un poeta muy singular, a quien yo siempre he respetado y admirado. Le dije, bueno, hagamos una cosa, pero no un libro simple, hagamos un libro especial, porque tiene un nombre muy especial. La cría de los huevos de mármol no es un nombre corriente. Y me dijo, bueno, entonces le hice la portada de 6 huevos, en la cual un huevo estaba troquelado, y lo partí dentro, y dentro estaba el título. Después él se dio la idea para hacer unos amuletos, y él le dije que tenía unos amuletos porque tenían que cortarlos, y de ahí iba a poner él una frase en cada amuleto. Entonces él lo hizo, y al final se iba a tener un sobrecito donde había otros huevos, donde había un pequeño poemita. Estos estaban numerados, por ejemplo, se iban a ser 200, 700, 183. Y así lo hicimos, porque adentro también es singular, no solamente por la poesía, sino por la forma como se hizo. Se troquelaron algunas páginas, ¿no ven? Y adentro también. Y después se hizo una página que sobresalía, como esta. Pero también hubo un afiche que no lo tengo, que lo tiene César Toro. Y a partir de ahí, él me dijo que había pedido la presentación a Javier Abril, que era embajador en Uruguay, creo. Se esperó mucho, ya el libro estaba hecho, entonces pensamos que ya no iba a hacer la presentación. Y cuando, de un momento a otro, cuando ya íbamos a presentar el libro, faltando 2 días para presentar el libro, se presentó con la carta que le había llegado, no había internet en esa época, con la presentación. Entonces yo no supe qué hacer, ya estaba hecho. Lo que hice fue imprimir en un papel cometa el texto de la presentación de Javier Abril. Cada libro tiene una historia. Todos los libros tienen una historia y yo me acuerdo de todos. Si me tendrían a mí que preguntar si las portadas que hizo, lo hizo, de repente no me acuerdo en qué fecha nada, pero sí me acuerdo en qué circunstancias, cómo lo hice y con quiénes lo hice. Y sobre todo, que cada libro para mí me llevó a una nueva amistad.